¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que bien. Quiero darles la bienvenida a esta nueva semana en el devocional semanal de la Casa de la Bendición de Concordia, provincia de Entre Ríos. Soy el pastor Horacio Alcaraz, que pastoreo esta congregación. Dios me ha dado ese privilegio y esa bendición. Y esta semana los voy a acompañar juntos en este devocional y vamos a tratar un tema que verdaderamente sé que va a impactar tu vida, sé que va a abrir tus ojos a una verdad que muchas veces no es bien comprendida y otras veces es ignorada con respecto a lo que es la vida espiritual de un creyente. El título del tema de esta semana es Morimos con Cristo, pero vivimos por fe. Morimos con Cristo, vivimos por la fe en Él. Esta es una frase que expresa, que describe lo que es la vida espiritual del cristiano. Es una afirmación de la identidad espiritual de un cristiano verdadero. El viejo hombre, según la Biblia, nuestro viejo hombre, nuestra vieja vida ha sido crucificada y ahora un nuevo hombre es el que vive dentro nuestro. El apóstol Pablo en Gálatas 2:20 lo dijo con estas palabras: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y esta es una de las paradojas de la fe cristiana. Estoy muerto y estoy vivo. Si vos pensabas que la fe cristiana tenía que ver con una filosofía religiosa, con dogmas, con ceremonias, rituales e imposiciones de prácticas externas, quiero decirte, nada más alejado de la realidad. La vida cristiana, o mejor dicho, la vida de la fe cristiana es una vida de transformación. Arranca con una experiencia de transformación y continúa la vida del creyente en una experiencia continua de transformación. Y yo quiero invitarte esta semana a que podamos ver, aprender, entender, comprender y también apropiarnos de esta vida transformada que es posible para vos y para mí por medio de la fe en Jesucristo. Esta semana va a ser apasionante introducirnos en la palabra de Dios. Así que los invito a todos ustedes. Después de este anuncio que comparto con cada uno de ustedes, acá empezamos con el primer día hoy de nuestro devocional semanal. Bienvenidos a esta aventura de fe. Para Concordia y Salto Uruguay, segunda conferencia ministerial, comprometidos con la verdad del Evangelio. La convocatoria es para pastores y predicadores, líderes y obreros y para toda la iglesia en general. Oradores de la conferencia, los pastores Carlos Álvarez, Marcos Bilfer, Héctor Gauna, Silvio Quinteros y Horacio Alcaraz. La cita es el sábado 26 de abril de 14 a 21 horas, en Nogoyá 1860, casi Presidente Ilia. Como cierre de la conferencia, habrá un panel de preguntas y respuestas. No podés perderte esta oportunidad. Dios está llamando a los que son suyos. La entrada es libre y gratuita. Reserve su lugar al 0345 154 15 98 85. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos otra vez al devocional semanal de la Casa de la Bendición. Soy el pastor Horacio Alcaraz de Concordia, provincia de Entre Ríos, y los voy a acompañar durante toda esta semana este apasionante estudio de la palabra de Dios. Un estudio que no tiene como fin adquirir conocimiento, sino crecimiento. Crecimiento al aprender la palabra de Dios, que también produce en nosotros una transformación. Y justamente el tema de esta semana tiene que ver con la experiencia de transformación que todos los que hemos creído en Cristo hemos experimentado. El título de esta semana de nuestro tema es Morimos con Cristo, pero vivimos por fe.
Y el texto que vamos a leer es Gálatas, capítulo 2, versículo 20. El apóstol Pablo escribe la carta a los creyentes de Galacia, y en el capítulo 2, versículo 20, hay una expresión, una declaración, una afirmación de la realidad de la vida del creyente, que es lo que vamos a compartir durante esta semana. Y yo te invito a que juntos leamos la palabra de Dios. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo humano, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo comienza con esta realidad: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y esto hace alusión, pone el foco en el hecho histórico de la muerte de Jesucristo, específicamente la crucifixión de Cristo Jesús el Señor. Lo que el apóstol Pablo está haciendo es diciéndonos que en ese hecho histórico ocurrió algo más que la muerte misma del Señor Jesucristo. Una muerte que no fue por sus propios pecados, porque Él no tenía pecado. Él era Dios, es Dios, y vivió en la tierra sin pecado alguno, sino que su muerte en la cruz tenía que ver con cargar con nuestros propios pecados, con nuestros pecados. Entonces, está diciendo el apóstol Pablo que la experiencia de la histórica, el hecho histórico de la muerte de Cristo en esa cruz y de su sepultura, no fue un mero hecho histórico. Algo tomó lugar en ese momento, algo que tiene que ver con los creyentes, algo que tiene que ver con la vida de todos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo. Un viejo himno dice: en la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Alguien podía preguntar: ¿viste vos la cruz? ¿Estuviste ahí en ese momento como para poder ver la cruz? Sí, estuve ahí en ese momento, porque lo que la Biblia revela es que cuando Cristo murió en esa cruz, muriendo y llevando y cargando con todos mis pecados, yo estaba muriendo juntamente con Él. Juntamente con Cristo yo fui crucificado. Todos los que creemos en Jesucristo hemos tenido esta experiencia. El apóstol Pablo también, en otra parte, en Romanos capítulo 6, versículo 5, anotalo ahí en tu cuaderno y marcalo en tu Biblia, es un texto clave de la palabra de Dios. Dice Romanos 6:5: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. El versículo 5 dice que fuimos plantados juntamente con Cristo en el momento de su muerte, en el momento de su resurrección. ¿Y quién nos plantó ahí? ¿Quién nos puso ahí en ese momento? Y fue Dios. Dios nuestro Padre nos plantó allí en ese lugar al momento de que Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario. Dios el Padre nos puso ahí. Ahora, nos puso ahí a pesar de que aún todavía no habíamos nacido. Todos los creyentes del Antiguo Testamento que esperaban la venida del Mesías también fueron puestos ahí en esa cruz cuando Cristo murió. Todos los seguidores de Cristo del Nuevo Testamento también fueron puestos, plantados allí por Dios cuando Cristo murió en esa cruz. Y todos los que hemos creído en Jesucristo desde ese tiempo hasta ahora también fuimos plantados, fuimos puestos allí en esa cruz cuando Cristo murió crucificado. Estuvimos allí, fuimos unidos juntamente con Él en su muerte. Todos nosotros los que hemos creído en Cristo de tal manera que su muerte se convirtió en nuestra propia muerte.
porque Él no estaba muriendo la muerte de que Él merecía morir, porque Él no merecía morir porque no había pecado sobre su vida. Su muerte era una muerte sustitutoria, era la muerte en lugar del pecador, en el lugar de todos aquellos que hemos pecado y que hemos creído en Jesucristo. Dice la Biblia también en Romanos capítulo 6, en el versículo 4, ahí acompáñame en tu Biblia, dice, porque somos sepultados, noten que dice somos sepultados juntamente con Él para muerte. Y luego dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nosotros hemos participado en la muerte de Jesucristo. Y yo sé que por ahí te parece algo asombroso, algo difícil de creer, algo increíble para muchos de que eso pueda haber pasado o eso puede haber tomado lugar, porque todos creíamos que Cristo fue el que murió ahí, y bueno, Cristo fue la muerte de Cristo, pero la Biblia dice que nosotros participamos en su muerte, para que también nosotros podamos participar en su resurrección, para que de esa manera podamos vivir una vida nueva. Si nosotros los creyentes hemos participado en su muerte y la muerte de Cristo fue por nuestros pecados, nosotros también entonces hemos muerto a nuestros pecados. Esto es una verdad gloriosa. Significa que nuestros pecados ya fueron perdonados. Significa que el castigo que nosotros merecíamos recibir a causa del pecado, Cristo lo sufrió en esa cruz, y nosotros juntamente con Cristo, estando allí con Él, no lo sufríamos nosotros en carne propia. Él lo sufrió en su carne, pero en su muerte nosotros estábamos muriendo al pecado juntamente con Él. Esto también nos dice de que para nosotros, los que creemos en Cristo, no hay ningún tipo de condenación. También dice que toda la lista de acusaciones que había en mi contra por ser un pecador, esa lista fue borrada, y la deuda moral y espiritual que yo tenía con Dios, ahora dice cancelada. ¿Por qué? Porque Cristo murió en esa cruz, y cuando creí en Cristo, cuando le entregué mi vida a Cristo, cuando me arrepentí de mis pecados el día que escuché el Evangelio, que alguien me predicó la palabra de Dios y puse mi fe y mi confianza en el Señor Jesucristo, en ese momento fue el milagro en la vida, no solamente en mi vida, sino en la vida de todos aquellos que hemos creído, el milagro de haber sido unidos con Cristo en esa cruz y también unidos con Cristo en su resurrección. Por eso morimos, estamos muertos, pero también estamos vivos. Morimos con Cristo y vivimos con Él, y tenemos una nueva vida y andamos en esta nueva vida. Esta es la realidad de la vida espiritual de todo creyente. Y este milagro también es para vos si por medio de la fe te animás a creer que en esa cruz Cristo estaba muriendo tu muerte, Cristo estaba llevando tus pecados, sufriendo tu castigo, y allí borrando toda acusación en tu contra, quitando la condenación de tu alma, llevando la maldición por el pecado y cancelando tu deuda, la cual tenías con Dios. Recibiendo a Cristo en tu corazón por medio de la fe, vas a ser plantado juntamente con Él en su muerte. Tu vieja vida morirá y vas a ser plantado juntamente con Cristo en su resurrección, y una nueva vida va a nacer dentro de ti. Esto no es religión, es transformación por medio del poder de Dios. Dios te bendiga, y mañana vamos a continuar hablando de esta experiencia maravillosa y paradójica también de lo que es la vida de un cristiano. Dios te bendiga, nos vemos mañana. Chao.